Nuevamente, bienvenidos. Hoy, 10 de octubre, contamos con la presencia de la doctora Blanca Castilla de Cortázar. El webinar se titula Mujer, ¿quién eres? Antropología de la coidentidad esponsal. La doctora Blanca Castilla de Cortázar es profesora ordinaria de Antropología en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, Madrid. Doctora en Teología por la Universidad de Navarra. Doctora en Filosofía y máster en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Honorary Research Fellow in the University of Glasgow, Scotland. Académica de número de la Real Academia de Doctores de España, 1997, de la que ha sido secretaria general los años 2001 al 2005. Profesora visitante en universidades españolas y americanas con las que colabora en la docencia e investigación. Autora de más de 150 artículos en revistas especializadas y libros en colaboración. Entre ellos, Antropología del Amor, Estructura Esponsal de la Persona, junto con el doctor Pedro Juan Viladrich. Ha sido nombrada consejera senior del ISF y viene colaborando con publicaciones propias del Instituto. Le damos nuevamente la bienvenida, doctora Blanca. La dinámica de la participación de este webinar es la siguiente. El evento finalizará a la 1:30 en punto. Les pedimos, por esto, que los micrófonos y las cámaras estén deshabilitados. Las preguntas se canalizarán y se realizarán al final de la participación de la doctora Blanca. Sin más que decir, les dejo con la doctora Blanca Castilla de Cortázar. Bienvenida. Bueno, buenos días a todos aquí en Madrid. Son las casi ya entrada a la tarde. El Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura me pidió hace un año una antología sobre la antropología de la mujer y del varón, con textos que he ido escribiendo a lo largo de 3 décadas. Pues bien, esta antología ya está preparada. Dentro de poco se publicarán en las plataformas digitales, de modo que estará disponible para todo el mundo y en todo el mundo, en español de momento. Y hoy me han pedido que haga una presentación de un libro que todavía ustedes no tienen en la mano. El resultado ha sido un libro largo que recoge muchos textos escritos en distintas circunstancias y estilos, agrupados en 9 apartados. Unos apartados son libros, otros recogen artículos de temas parecidos. La ventaja es que cada capítulo tiene autonomía y se puede leer por separado. Entonces, repasando el índice, para que ustedes vean un poco el contenido que hay, pues comienza con diciendo 3 clásicos, que son 3 libros clásicos sobre la mujer. La perfecta casada de Fray Luis de León, un autor del siglo de oro español, bueno, pues que se lo dedica, la perfecta casada se lo dedica a su sobrina y le explica qué es lo que hace una mujer cuando se casa, que entonces pues era lo que todas debían de hacer, a no ser que tuvieran vocación para un convento. Y mezcla las costumbres de su época junto con lo que la Biblia dice de la mujer fuerte, del libro de los Proverbios. Entonces es una especie de diálogo dual, porque dice lo contrario en un sitio y en el otro, pero es un modo de ver cómo ha estado el pensamiento respecto a esta cuestión, digamos, de las personas mejor bien pensantes. El segundo libro es un comentario al segundo sexo de Simone de Beauvoir, que es conocido, y en tercer lugar, un comentario a la Carta Mulieris Dignitatem de Caro Wojtyła. Y es preciso decir que Caro Wojtyła, Juan Pablo II, sitúa esta cuestión en nuevas coordenadas. Por eso mi libro y todos los escritos que he ido haciendo, y por tanto esta antología, tienen de trasfondo el pensamiento, las líneas que ha abierto Juan Pablo II. Porque
resitúa, como decía, esta cuestión en nuevas coordenadas, filosóficamente porque parte de la noción de persona y teológicamente de la imagen de Dios. Es la primera vez que en el magisterio se dice que la mujer en cuanto mujer es imagen de Dios. Antes se había dicho que junto al varón, pero que ella sola no era imagen de Dios, o había habido silencio. Considera que la imagen de Dios es una imagen trinitaria, o sea que el ser varón y mujer, que es pluralidad de personas, dos, es una imagen de las personas divinas, que son tres. Eso cambia completamente el horizonte de la investigación sobre este tema. Juan Pablo II a él no le dio tiempo a desarrollarlo, pero pensó mucho el tema y ha señalado no solo el camino por donde ir, sino el final donde llegar. Con lo cual, luego se verá que hay todo un apartado, el apartado 4, en torno a las aportaciones de Karol Wojtyła. Bueno, se recogen 3 libritos pequeños, uno titulado La complementariedad, otro Persona femenina, persona masculina, y otro que es quizá el más original, por si fue creado el varón antes que la mujer. Este es un pequeño librito de teología, de exégesis, porque permite la perspectiva que adopta Juan Pablo II de distinguir los géneros literarios, que es una cosa que hasta mediados del siglo XX no se hizo, se leía la Biblia literalmente, pues explicar que pues, todo el tema de la famosa costilla de Adán hay que leerlo a la luz de lo que se dice en Génesis 1, que fueron creados varón y mujer desde el principio. Por eso el título es para hacer pensar si fue creado el varón antes que la mujer, porque al leerlo así, Juan Pablo II dice que ese segundo pasaje lo que nos hace es explicar la intimidad humana. Y es verdaderamente interesante porque abre unas perspectivas inéditas hasta ahora. En otro apartado se estudian otras perspectivas desde otros autores y al final pues, se estudian cuestiones de sexo-género. Que el tema del género, que es una adquisición para la antropología cultural del siglo XX, pues se ha estudiado poco y también se ha salido de madre, porque hay que distinguir, diferenciar entre lo que es la perspectiva de género y la ideología de género, y ahí se hacen esas distinciones, y el nacimiento de ese concepto, etc. Pues entonces me voy a referir primero al título, porque si trata sobre el varón y la mujer, ¿por qué le hemos puesto el título Mujer, ¿quién eres? Bueno, de acuerdo con los editores hemos escogido este título porque hay muchos hoy en día que se preguntan por esta cuestión. ¿Qué pasa con la mujer? ¿Qué hace tanto ruido? Y que es desconocida. El caso es que la antropología filosófica que se ha hecho hasta ahora ha sido asexuada. O sea, desde el punto de vista filosófico, nunca se ha explicado, nunca se ha pensado en serio en qué consiste ser varón y en qué consiste ser mujer. Se partía de un modelo único, abstracto de ser humano, sin profundizar en qué consiste y dónde radica esa diferencia compatible con la igualdad. Cuando las mujeres han pensado, cuando los varones han pensado a las mujeres, pues los poetas las han sublimado o las han subordinado. Los filósofos y incluso los teólogos la han subordinado. Otras veces la han situado detrás, o quizá delante, pero nunca al lado. Y cuando las mujeres han querido afirmar su propia identidad, que eso ya ha sido ya en pleno siglo XX, pues las alternativas que han ensayado han sido imitar al varón. Esto es lo que propuso Simone de Beauvoir. O competir con él y suplantarlo, que esto es lo que hacen todas las corrientes influidas por el marxismo. O bien trivializar y anular la diferencia, o sea, hoy en día lo que se hace es divulgar la utopía del neutro, y esto lo hace parte de la ideología de género.
Judith Butler y todas esas pensadoras norteamericanas. Bueno, pues en el siglo XX, cuando se ha acelerado el discurso de la defensa por la dignidad de la mujer, se ha hecho desde la antropología cultural. Aunque no se puede saber lo que es ser mujer sino frente al varón, el pensamiento ha considerado desde siempre que los varones son lo humano y casi nunca han abordado su condición desde lo propio y distintivo. Yo recuerdo, y lo cuento en la introducción, que cuando le dejé unos folios a un profesor que yo tenía, me dijo: Blanca, yo es que nunca me he pensado como varón. Y claro que yo me sorprendió. Digo, porque tampoco se consideraba un ser asexuado. Quiere decir que los hombres se han considerado siempre el prototipo de la humanidad. Y cuando se estudiaban las mujeres, solamente se hacía hincapié en que eran diferentes, olvidando que eran igualmente humanas, pertenecientes al género humano y que tenían una humanidad común, ¿no? Por otra parte, lo que se ha hecho hasta ahora, por ejemplo, Simone de Beauvoir presenta una pregunta: ¿qué es la mujer? Sin embargo, nuestro libro, el libro que hoy presentamos, no pregunta qué es la mujer, sino quién es la mujer. Porque la mujer, ante todo, es una persona, con innata dignidad, dueña de sí misma, porque nadie puede ser dueño de otra persona. Por tanto, no esclava de nadie. Y que si se da porque quiere. Y entonces, para tener una visión de conjunto, el libro lleva un subtítulo, que es quizá un poco críptico de entrada: es Antropología de la coidentidad esponsal. Ahora vamos a ver si explicamos en qué consiste la coidentidad esponsal. De hecho, y con esto termino un poco la introducción que quiero hacer, lo que se ha dicho sobre la mujer a lo largo de la historia es muy sesgado. Todos, filósofos, paganos, cristianos, teólogos, todos. Casi siempre lo que se ha dicho sobre la mujer produce irritación ontológica. Y no solo en Simone de Beauvoir, sino en cualquier mujer sensata. Porque se señala la inferioridad, la pasividad, la sumisión unilateral, sobre todo para la mujer casada. Cuando empecé a meterme en este tema, que fue hace 30 años, solo había al principio dos autores que no me rechinaban, que eran Julián Marías, un pensador español que es muy pionero y muy certero en sus apreciaciones, y Karol Wojtyła. Luego encontré a Feuerbach, curiosamente un hombre ateo, pero que en eso acertaba. Y luego un cuarto, que ha sido Pedro Juan Viladriz, por eso empecé a colaborar con él. Pero como se ve, se pueden contar con los dedos de una mano, porque son 4 los que he encontrado. Igual hay algo más, no digo que no. Entonces, las principales tesis del libro se han expuesto en la introducción, que lleva por título Mujer y varón frente a frente, la coidentidad esponsal. Este podría haber sido el título de todo el libro, porque realmente no se puede conocer quién es la mujer sin saber quién es el varón, porque son seres relativos, frente a frente. De ahí que la identidad, como varón y mujer, es la coidentidad. Pero para poder llegar a este asunto, y muy brevemente, voy a señalar 8 tesis que se defienden en el libro, desde distintos puntos de vista. En primer lugar, que es preciso estudiar a la persona desde 4 dimensiones. Hemos dicho que la mujer, ante todo, es una persona, el varón es otra. Es un quién, no un qué. Un qué, son un qué las cosas, o un algo. La mujer es un alguien, un quién. Las cosas, incluso los animales, lo que Aristóteles llamó sustancias. Pero las personas tienen valor por sí mismas. No están en función de la especie. Cada persona supera una especie.
Por eso se les ha llamado subsistentes, no sustancias, porque están ancladas en el acto de ser y tienen uno suyo para ellas mismas, del que son propietarias. Eso es ser persona. Pero la persona tiene distintas dimensiones. Una biológica, las personas humanas, una biológica, otra psicológica y otra espiritual. Otra espiritual que tiene que ver con el acto de ser, con ser subsistentes y seres con valor propio. Y luego una cuarta que es la cultural. Entonces es importante tener en cuenta estas 4 dimensiones del ser humano para poder profundizar en en quién es la mujer y quién es el varón. La dimensión genética y morfológica, junto con la herencia psíquica, la recibimos de nuestros padres. Toda la tradición ha dicho con verdad que los padres transmiten la naturaleza humana. La dimensión estrictamente espiritual solo la puede dar Dios. Por eso, todos los hombres, aunque no estén bautizados, son hijos de Dios, porque tienen en él su origen. El bautismo lo que hace es elevar la persona al orden de una participación en la naturaleza divina. Es una pasada el bautismo. Pero de entrada, cualquier persona es hijo de Dios, porque procede de él. Entonces, con la dimensión biológica, psicológica y espiritual, nacemos. Son 3 dimensiones que recibimos. Por tanto, se les pueden llamar innatas. La biológica, la psicológica y la espiritual. También llamada ontológica porque tiene que ver con el ser. Y la 4ª dimensión es la cultural. Tras nacer, vamos creciendo y desarrollándonos en el ambiente familiar, educativo, social y con las posibilidades del entorno que nos rodea. Fijaros que toda la tradición filosófica, pues tomista, pues que era aristotélico tomista, que es lo mejor que ha habido hasta ahora, siempre se pivotaba sobre la unión alma y cuerpo. Bueno, pues el alma y el cuerpo no son suficientes para explicar al ser humano. Hay un texto de San Pablo, la primera Tesalonicenses, que dice: vuestro ser completo es cuerpo, alma y espíritu. Esto hay que estudiarlo en antropología y en el libro está tratado. Ahora no me voy a extender. Es decir, el ser humano es algo más que alma y cuerpo, es persona. Y ser persona es lo más perfecto que somos y tenemos. Y es lo más íntimo, lo más radical. Y eso se expresa en el cuerpo y se manifiesta en el alma. Muchas veces se ha dicho que el alma es espiritual, cosa que es verdad, pero el alma, la psique, la recibimos de los padres. Y la psique recibe su espiritualidad de la persona, que es el principio espiritual por antonomasia. Entonces, si de los padres recibimos la naturaleza, la vamos cultivando a través de los hábitos, que hábitos hay en todas las dimensiones humanas. Desde las destrezas corporales, como andar, bailar, hacer deporte, hábitos intelectuales, como saber idiomas, lo que estudiamos, la profesión que tenemos, o hábitos morales, con los que aprendemos a hacer el bien, a decir la verdad, a dar a cada uno lo suyo, etc. Entonces, la naturaleza recibida se va convirtiendo en esencia, en lo que cada uno es. Por tanto, cada uno, aunque tenemos unos parámetros parecidos, cada uno es distinto. Dependiendo de los dones que ha recibido y de cómo los ha cultivado. Bueno. Entonces, si la primera idea era que hay 4 dimensiones para estudiar a la persona, ahora entro en la segunda tesis de esta tarde, que es que el sexo es una diferencia recibida. Nosotros nacemos o varón o mujer. Junto al cuerpo, la psique y el espíritu, se nace o varón o mujer. Entonces, ¿a qué dimensión de las antes referidas pertenece el ser varón o ser mujer? ¿Al cuerpo, a la psique
o al espíritu. Entonces, fijaros que no se ha estudiado casi esta realidad, esta diferencia, porque es difícil de estudiar, porque se trata de una diferencia transversal, porque está presente en el cuerpo, genéticamente además en cada célula del cuerpo. No se trata solo de que el cuerpo es sexuado porque tiene unos órganos sexuales diferenciados, ¿no?, en el varón y en la mujer. Eso también. Pero es que la diferencia sexual genéticamente está en el XX o XY de cada célula. Hasta las células de los dedos de las manos o de la cara están sexuadas. Son sexuadas, mejor dicho. Luego, ha habido muchos siglos en los que se ha dicho que el alma era sexuada. Desde el siglo IV hasta el siglo XX. Pero ahora la psiquiatría lo ha descrito con tanta, las emociones, los sentimientos, todo eso, es que hasta dicen que los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, porque ante la misma situación unos reaccionan de una manera y los otros de lo contrario. El alma es sexuada también. Y resulta que también es sexuada la identidad personal. O sea, es decir, cuando yo digo yo, que es la parte consciente de mi intimidad, cuando yo me relaciono con alguien, no me relaciono como si fuera un ser asexuado, siempre como varón o como mujer. Entonces tenemos una cosa muy, muy característica de la diferencia sexual humana, que es que está presente en el cuerpo, en la psique y en lo más profundo de la identidad personal. Esto no ha sido estudiado. Por eso el confusionismo actual nos ha encontrado desprevenidos. Como decía antes, Juan Pablo II es uno de los que más ha hecho y afirma que la diferencia entre varón y mujer y por tanto la complementariedad no es solo biológica y psicológica, sino también ontológica. Ontológica porque tiene que ver con ese acto de ser peculiar que cada uno tenemos, propio e intransferible. Esto quiere decir que la diferencia varón-mujer tiene connotaciones espirituales que hasta ahora no han sido estudiadas. Y Juan Pablo II llega a decir que el sexo es constitutivo de la persona, no solo atributo suyo. O sea, es decir, que el hecho de ser persona, un acto de ser quién, irrepetible, eso está marcado por una diferencia dual, que es o ser varón o ser mujer. O sea, de las afirmaciones que Juan Pablo II ha dejado simplemente incoadas, la primera conclusión que se saca es que la diferencia más importante entre varón y mujer es su dimensión espiritual. Bueno, entonces, si nos volvemos a referir, y esta es la tercera tesis que voy a tratar, a la cuarta dimensión, que es la cultura, sabemos que cultura viene de cultivo, de mejoramiento, en antropología, de mejoramiento de los dones que cada cual recibe y tiene, ¿no? Y el principal responsable de lo que cada cual es el mismo, porque depende de sus propias decisiones. Ahora bien, la cultura, hay también una cultura objetiva, le llamaba Hebel, circundante, que te pone una serie de condicionamientos y que puede ser buena o mala para nosotros. Y esto tiene importancia en cuanto a las relaciones varón-mujer. Esto es lo que se estudia en la última parte del libro, los modelos de género que ha habido a lo largo de la historia. Cuando la mujer era considerada inferior, subordinada, o cuando se niega la diferencia, o cuando se reivindica la diferencia, o cuando hay hasta 6 modelos de relaciones hombre-mujer que son culturales, o sea, que están en la cultura, y que a veces nos limitan, ¿no? O nos quitan libertad. Son las costumbres que marcan en cierto modo el comportamiento de los varones y las mujeres. Y a esto se le ha venido a llamar género, que es el desarrollo cultural del sexo. Por ejemplo, hay una cosa muy graciosa en Simone de Beauvoir, que ella al principio dice que no quería ser feminista y que ella se lleva muy bien con los hombres y que un día dice,
que ella no quiere ser mujer. Porque la mujer no nace, sino que se hace. ¿Y a qué se está refiriendo ella que la mujer se hace? Pues a que todas esas limitaciones que tenían las mujeres a principios del siglo XX, que no podían, pues por ejemplo, abrir una cuenta corriente, ni declarar las mujeres casadas sobre todo, ni declarar en un juicio si su marido no decía que lo que decía era verdad, que no podían ir a la universidad, que no, o sea, todo eran limitaciones que hacían asfixiante la vida de las mujeres. Y entonces decía, eso yo llego a serlo porque me lo imponen. Entonces dice, no se nace mujer, se llega a serlo. Bueno, pues se nace mujer, pero las circunstancias te pueden limitar. Eso sí hay que admitirle a Simone de Beauvoir. La situación de la mujer ha sido muy frágil a lo largo de toda la historia, porque siempre ha estado en desventaja. Por eso socialmente no ha podido desarrollar sus potencialidades. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que más preocupan en Roma es cuál tiene que ser la misión de la mujer en la iglesia. Claro, como hasta ahora o era monja o casada y ni siquiera podía estudiar, pues es que no se sabe, porque eso Juan Pablo II lo tenía metido al fondo del alma. Bueno, pues, y la verdad es que ahora mismo nos encontramos ante un nuevo cambio de rumbo, de época, en esta cuestión. Para bien o para mal. Si se estudia a fondo y si no, pues, bueno, ya veremos. Entonces, ya hemos tratado 3 puntos y ahora el cuarto lo he titulado A la búsqueda de la identidad. En el fondo, la identidad de ser varón o ser mujer está relatada en el Génesis. Por eso Juan Pablo II, que no encontraba soluciones. Juan Pablo II estudió la diferencia varón-mujer porque es el inicio de la familia. Lo empezó en la teología del cuerpo porque era un documento que él quería, luego hizo un instituto para que esa teología del cuerpo se profundizara en el tema, que es en la empresa en la que yo trabajo. Bueno, pues hay una cosa muy curiosa, que en el Génesis 2:18, cuando el mítico Adán solitario, ese Adán solitario que no debió existir, porque hubiera sido lo primero que le salió a Dios mal, porque Dios fue el primero que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y además en Génesis 1 dice que fueron creados varón y mujer desde el principio. Juan Pablo II dice que es un pasaje simbólico en el que está explicando por qué los hizo a los dos desde el principio, contando una parábola para que se viera la razón por qué los hizo dos. Y cuando estaba el Adán solitario, pues eso, en el paraíso, poniendo el nombre a los animales, cultivando la tierra, que tenía prohibido comer del árbol del bien y del mal, dice Dios, voy a hacerle, se ha traducido por una ayuda adecuada, pero en arameo dice, voy a hacerle a alguien frente a frente. O sea, está hablando ya Dios desde el principio de una relación, de alguien que está cara a cara, en dos extremos de una relación. A esto hace referencia la escultura de Rodin que aparece en la portada del libro. Rodin la denominó la catedral y consta de 2 manos humanas, 2 manos derechas, una masculina y otra femenina, frente a frente. Se hallan a punto de enlazarse y formar un espacio físico de unión y un espacio lúdico de amparo. El genio artístico de Rodin le llevó a intuir que entre las dos manos, femenina y masculina, el misterio frágil y profundo que se esconde en las posibilidades de la complementariedad de la unidad de los dos, varón y mujer, que todavía hoy no tiene un desarrollo antropológico adecuado. En este libro pues, se intenta abrir camino en ese sentido, ¿no? Y hay un documento, una frase en un documento del Vaticano que a mí me ha hecho pensar mucho y me parece que hay que desentrañar. Dice, la diferencia sexual humana
determina la identidad propia de la persona. O sea, que no tiene que ver solo con el cuerpo, ni solo con la psique, sino con la persona misma y con su identidad. Dice, y esa distinción entre varón y mujer se ordena no solo a la generación, sino a la comunión de personas. Durante muchos siglos se ha pensado que Dios creó al hombre varón y mujer porque hacía traer nuevos vástagos al mundo, es decir, para la procreación. Pero la misión es más amplia, ya lo dice Génesis, porque cuando les bendice al varón y a la mujer, les dice, creced, multiplicaos, llenad la tierra y dominadla. Les está dando a los dos misión común, el crecimiento propio, el crecimiento de los hombres, del número de los hombres, el número de los hijos de Dios, que Dios ha querido colaborar con la participación humana, y el dominar la tierra. Para las tres cosas hace falta el crecimiento personal, el traer más hijos al mundo, más hijos de Dios al mundo, y el cuidado del cosmos, la construcción de la historia. Hacen falta los recursos masculinos y femeninos. Y hay veces que hay cosas que están en callejón sin salida porque solo se han hecho con recursos masculinos. Y si solo se hubieran hecho con recursos femeninos, también estarían en callejón sin salida, porque hace falta la visión de los dos. Ahora ya cada vez más gente reconoce que las mujeres ven cosas que los hombres no ven. Al revés también es igual. Pero las mujeres siempre hemos sabido que aprendemos de los hombres. Cuando tienes profesores aprendes muchísimo. Pero luego también te das cuenta de que te estás viendo cosas que ellos no ven. Y entonces, si ellos reconocieran eso, iríamos mucho más deprisa en muchas cosas. Bueno, pues la dualidad originaria del varón y de la mujer vertebra, para empezar, todas las relaciones humanas. Por eso ese escrito que os digo antes, y esa distinción se ordena no solo a la generación, sino a la comunión de personas, a las relaciones humanas. Los varones y las mujeres establecemos las relaciones de modo diferente. Bueno, luego otra idea, que no la voy a desarrollar, pero que es importante desde este planteamiento, es que si varón y mujer están frente a frente y constituyen una relación que tiene que ver con el ser personal, al ser uno un término de la relación y la otra el término de otra relación, no se puede ser varón y mujer a la vez. O es una cosa o es otra. O sea, es una realidad disyunta. Esto lo explica perfectamente Julián Marías. ¿Y qué nombre se puede dar a esa relación que es constitutiva de la persona, interna a la persona, no solo atributo suyo? Pues ha sido Juan Pablo II quien ha puesto nombre a esa relación. Y lo ha hecho partiendo del cuerpo. En la teología del cuerpo, o sea, la antropología, si queremos hacer una antropología que la admitan todos los seres humanos con sentido común, tiene que partir de unas evidencias que sean universales. Y esas se plasman en el cuerpo. Entonces, la antropología tiene que partir en el cuerpo. Y Juan Pablo II ha hecho que también la teología parte del cuerpo. Por eso habla de teología del cuerpo. Y en el cuerpo se hacen visibles la masculinidad y la feminidad. Y afirma que el significado que tiene el cuerpo humano es un significado esponsal. ¿Y qué entiende por esponsal? Bueno, pues, disculpe, sí. Nos quedan 10 minutos. Qué pena, ¿vale? Nos quedan solo 10 minutos. Gracias. Vale. El cuerpo tiene un significado esponsal. ¿Qué quiere decir esponsal? Dice, esponsal quiere decir que pertenece a alguien que ha sido amado, por eso está en la existencia. Y que pertenece a una persona que a su vez está llamada al amor y que expresa el amor de dos modos diferentes. Y entonces para Juan Pablo II, ser esposo es sinónimo de ser varón y ser esposa es sinónimo de ser mujer. El modo de amar de la mujer y el modo de amar del varón en cualquier circunstancia en la que se encuentre. La siguiente tesis entonces es que conyugalidad, que esponsalidad no es lo mismo que conyugalidad.
O sea, la esponsalidad se manifiesta en todas las esferas de la vida. El matrimonio es la dimensión primera, pero no la única. En esta antología, al final, van a encontrar ustedes 4 anexos. 2 son de Juan Pablo II, que son 2 textos interesantes. Otro es una recopilación de afirmaciones del magisterio sobre las que habría que profundizar, y ahí encontrarán los textos del significado esponsal y todo esto sin perderse de buscarlos en el libro. Y el último es un texto del Papa Francisco que llama a una alianza, a relanzar la alianza del varón y de la mujer, para cuidar el cosmos a los demás hombres y para construir la historia. Y yo creo que con esto he terminado. Ahora podemos pasar a las preguntas y... Muy bien, agradecemos la participación de la doctora Blanca Castilla de Cortázar. Hemos disfrutado mucho de la conferencia y ahora pasaré a leerle algunas o varias preguntas que nos han ido enviando. Vamos a ver. La primera es, estimada doctora Castilla, doctora Castilla Blanca de Cortázar, como fiscal de violencia familiar y contra la mujer, debo aplicar el enfoque de género, al que nuestra ley 30364, se refiere como aquel que reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres. ¿Cómo aplicar el enfoque de género y a la vez entender que las diferencias entre hombres y mujeres no necesariamente son una de las causas principales de violencia hacia las mujeres? Muy interesante. Pues a esa fiscal, doña Susana Silva Villacorta, le quiero decir que el enfoque de género es parcial, porque es cultural. Y si el enfoque de género se desgaja de una antropología centrada en el ser, se puede volver errático. Es verdad que la cultura no siempre respeta la dignidad humana y que hay circunstancias sociales y culturales que son desfavorables para la mujer, o sea, circunstancias asimétricas, dice usted, ¿no? Pero desde otras perspectivas más profundas, la diferencia entre varón y mujer es sinónimo de riqueza, de fecundidad. Lo que pasa es que eso no ha sido pensado, porque ya Platón lo negó, la riqueza de la díada, ¿eh? Porque en todo el pensamiento hay un prestigio del uno monolítico. Por eso hay que profundizar en estas cosas, si no nos quedaremos enganchados en los enfoques que son más superficiales, como los culturales. Yo no le diría más. Muy bien. Segunda cuestión. Si varón y mujer son frente a frente, uno en relación al otro, ¿nos equivocamos entonces al intentar buscar una esencia masculina y una femenina? Bueno, pues así como he dicho que antes, que el enfoque de género es parcial porque es errático, la esencia tampoco es lo más profundo del ser humano. La esencia humana es la humanidad común, que cada uno encarnamos, varón y mujer, de un modo diferente. Por otra parte, lo vamos modulando nuestra esencia conforme queremos, ¿sí? Con nuestras decisiones, la vamos haciendo. La hemos recibido en semillita y luego la vamos desarrollando, ¿no? Y luego, por otra parte, ha habido muchas críticas a lo que se llama el esencialismo. Porque el esencialismo, todo el feminismo igualitarista, que no quiere, que le parece que la diferencia va en detrimento de las mujeres, ha llamado esencialistas, les ha insultado casi como esencialistas a todas las personas que defendían la diferencia, porque conciben la esencia como algo ya hecho, cerrado, hermético, que no permite la creatividad y está predeterminado. Entonces, la esencia masculina y la esencia femenina
es muy parecida. Es la humanidad común. Hay que ir más al fondo que la esencia. Muy bien. Aquí tenemos, bueno, varias preguntas. Voy a ir seleccionando unas de las que nos están haciendo en el chat en vivo, que es la siguiente. Al inicio mencionó sobre considerarse a la mujer en competencia o en querer hacer lo mismo que el varón. Ante esto, ¿cómo quedan las labores clásicas que requieren fuerza u otro que es propio del varón? Hoy se alienta a la mujer a hacer ello para decir que es reconocida. Bueno, vamos a ver. Varón y mujer lo pueden hacer casi todos los dos. Lo único que no puede hacer un varón es ser madre y lo único que no puede hacer una mujer es ser padre. Entonces, las diferencias, o sea, varón y mujer podemos hacer todo, casi todo, aunque lo hacemos de distinto modo. Y yo quiero poner un ejemplo del patinaje artístico por parejas. Cuando salen en la pista de patinaje una pareja, hacen al principio los mismos ejercicios, las mismas volteretas, los mismos saltos triples, los mismos, y además lo hacen sincronizado. Pero cuando luego el varón pone al servicio de la mujer en lo que él es más potente, que es en la fuerza física, y ella lo que es más potente y distintivo, que es en la flexibilidad, cuando ponen esas dos cosas al servicio del juego, del deporte, nos sorprenden con su creatividad. Entonces, no se trata de demostrar nada. O sea, yo no hace falta que coja kilos de peso para decir que soy igual que el varón. Hombre, hay mujeres más fuertes y hay hombres enclenques. Ahora hay mujeres que pueden llevar más peso que algunos hombres, que lo que sea, ¿no? Pero lo importante es que todas las tareas las podemos hacer, pero las hacemos de modo distinto. Y como cada uno tiene su propia perspectiva, la suma de los dos engendra fecundidad en todos los ámbitos. Eso es lo que diría yo a esa pregunta. Muy bien, continuamos. ¿Cómo se entiende la unidad de dos en la vida pública? Es decir, no solo restringido al matrimonio como unión en la carne o la dualidad de destinos, que varón y mujer viven en familia. ¿Cómo entender la coidentidad desde la unión de personas? Bueno, pues ahí por lo menos hay dos preguntas. La familia empieza con el consentimiento de que dos personas se comprometen una con la otra en compartir la vida, los destinos. Eso ya es comunión de personas. O sea, quizá una de las comuniones de personas más íntimas que se den en la Tierra. Con eso contestaría la última pregunta. ¿Cómo entender la coidentidad desde la comunión de personas? También se da en la amistad y en las relaciones familiares. Pero resulta que en la unidad de los dos es para todos los campos de la vida, porque en todos somos complementarios. En el anexo cuarto del libro he puesto un mensaje de Juan Pablo, del Papa Francisco, que dice apostar por una síntesis antropológica y una cultura renovada de la identidad. Y ahí explica perfectamente cómo varón y mujer no tienen solo como misión mirarse a los ojos y hablarse de amor, sino también mirar los dos a la realidad que les rodea y decir esto cómo lo arreglamos entre los dos. Porque solo con el recurso del varón y de la mujer se puede construir la historia, se puede cuidar el cosmos, se pueden cuidar a los otros, sean tus hijos, sea tu familia o sean los demás, en los hospitales, en las guarderías, en las casas de mayores, en lo que sea. Muy bien. Otra pregunta, son varias, vamos a ver. Si es innegable que somos sexuados en cuerpo y alma, ¿por qué existe cierta reticencia para aceptar
que la diferencia sexual alcanza también el espíritu. ¿Cómo avanzar hacia una antropología trascendente recuperando la noción de persona? Pues efectivamente hay quienes piensan y defienden y siguen defendiendo que el espíritu es asexuado. En parte porque me parece que tienen una concepción reductiva de lo que es la condición sexuada. Siguen pensando que la condición sexuada es una cosa física, la psíquica todavía no la conocen mucho, o sea, les falta información. Y bueno, pues que sobre todo es para la procreación y bueno, entonces Juan Pablo II decía, la diferencia sexual es algo más profundo de lo que pensáis. Y hablaba de que era constitutivo de la persona. Entonces, ¿cómo avanzar? Pues partiendo de la noción de persona, integrando la diferencia sexual dentro de esa reflexión sobre la persona, en su aspecto relacional. Porque si ser varón y ser mujer es una relación constitutiva, tiene que estar integrada en el aspecto relacional de la persona que se perdió hace mucho tiempo. O sea, que hay que recuperarlo. Eso es lo que le diría. Justo aquí hay una pregunta, aquí hay una pregunta que enlaza con la que acaba de hacer, que es, ¿podría explicar mejor por qué el sexo es un constitutivo de la persona? ¿Se refiere al orden ontológico que propuso Wojtyla? Sí. Sí. Cuando Wojtyla dice que el sexo es constitutivo de la persona y no solo atributo suyo, lo que está diciendo es eso, que pertenece a la dimensión espiritual del hombre. Por ahí hay que entrar, porque eso lo ha pensado muy poca gente. Es decir, Wojtyla está diciendo que la dimensión sexual, o sea, sexual, el ser varón y ser mujer, que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con lo más profundo del ser humano, que es una diferencia que tiene que ver con la identidad y con la llamada al amor, en definitiva con la intimidad. Muy bien. Doctora Castilla, ¿qué diferencias esenciales se pueden encontrar entre varón y mujer en el nivel espiritual? ¿Cómo se explican? Pues mira, es en el modo de establecer relaciones que son relacionales, o sea, y en el modo de amar. Juan Pablo II las describe de un modo, inicialmente, pero sobre eso hay que trabajar más, dice, el varón es aquel que ama para ser amado, y la mujer la que es amada para amar. Pero eso no es temporal. Es decir, que cuando uno ama, el otro es amado. Y cuando uno es amado, el otro ama. Entonces eso es una relación, o sea, tiene que ver, la dimensión espiritual tiene que ver con el amor. Porque el ser humano está llamado al amor y a la unión con los otros. Y eso fundamentalmente se vertebra a través del amor y de las relaciones personales. Seguimos. Buenas tardes. Para la expositora, buenos días a todos en Perú. La Biblia refiere que una mujer mansa, sumisa hacia su marido es edificadora de hogar. Dados los tiempos que corren y cada vez más independencia y la cada vez más independencia de la mujer en diferentes campos de acción, ¿cómo adecuamos esa figura de sumisión o mansedumbre ante la evidente competencia en los ámbitos de superación de la mujer moderna? ¿O solo esos escritos son acordes a la época antigua y hoy por hoy no se aplican? Bueno, vamos a ver, lo que pertenece a la época antigua es la sumisión unilateral. Que solo la mujer tenga que estar sometida al varón y el varón no a la mujer. O sea que lo que hace falta explicar es la sumisión mutua, que es como empieza San Pablo, el famoso texto de los Efesios, cuando dice que las mujeres tienen que ser sumisas. Dice antes, ser sumisos unos a otros, es decir, serviros unos a otros.
Él lo hace y él lo explica, no lo explica mal, San Pablo ahí. En otros textos dice Juan Pablo II que, que la interpretación del Génesis 2 en los judíos ha tenido tal, que era una interpretación antigua, ha tenido tanta fuerza que junto con la novedad evangélica, junto con lo que Jesús dijo, se han colado en algunos textos apostólicos. O sea que hay textos apostólicos que recogen costumbres de la época que no son así, ¿eh? que no son parte del mensaje de Dios, es parte del envoltorio cultural, ¿eh? Ahora esto, gracias a Dios, la interpretación de la Biblia, tenemos muchos más datos científicos para poder discernir lo que es una cosa de la cultura de aquella época y otra cosa que es lo esencial del mensaje. Pero, o sea, la mansedumbre es buena para todos, no solo para las mujeres. El servir a los demás es buena para todos, no solo para las mujeres. Entonces, de esta frase y de este estilo lo que hay que quitar es que solo la mujer tiene que ser sumisa y solo la mujer tiene que ser mancha. ¿Eh? Más preguntas. Doctora Blanca, si hay problemas al asumir la palabra género, ¿por qué mejor no hablar de sexo cultural y no de género? Ya que esta última palabra tiene una carga y origen ideológico. Vamos a ver, que el origen sea ideológico lo pongo en duda. Es un esquema que nace de un debate que no estaba bien resuelto, naturaleza-cultura. Y tiene un sentido antropológico, digamos, que auténtico, que es la perspectiva de género. Lo que pasa es que hay que entenderlo bien como la dimensión cultural del sexo. Lo que pasa es que eso se ha ideologizado desde muy pronto. Yo creo que además aposta se ha querido ideologizar. Pero creo que es importante que exista la palabra género porque permite hacer visibles situaciones que antes permanecían ocultas. Por ejemplo, si en una charla de formación de matrimonios se les explica a los padres que ellos también tienen que ayudar con la educación de los hijos y que la educación a los hijos no es solo cuestión de mujeres, eso es un enfoque de género. O sea que el hecho de que algunos roles solo se apliquen a las mujeres y no a los hombres, eso es algo que tiene que ser superado. Entonces, la perspectiva de género es muy interesante e enriquecedora para la antropología. Lo que pasa es que hay que discernirla de lo que es la postura ideológica que se vuelve errática, porque lo que hace es destruir la diferencia sexual. Muy bien. En la actualidad, hay una serie de ideologías que atacan directamente la naturaleza humana y su diferencia sexual. ¿Por dónde comenzar la tarea de recuperar el verdadero rol de la mujer y no permitir que la feminidad y maternidad sean considerados un obstáculo para su realización personal? Bueno, en realidad lo que hace falta es conocer más a fondo lo que es ser mujer y lo que es ser varón. O sea, es decir, solo la mujer puede ser madre, la maternidad es muy importante, pero es muy importante la maternidad espiritual. No es la mujer una hembra para parir hijos. O sea, eso sería una cosa biologicista o naturalista o junto a la maternidad de la mujer hay muchos errores. Por ejemplo, yo cuando veo esos vídeos de las niñas de África que a los 13 años les obligan a casarse y que tienen una media de no sé cuántos hijos. Claro, la población de África se duplica cada 20 años porque tienen a las mujeres, iba a decirlo de un modo fuerte, como si fueran conejas. Eso no es el rol de la mujer. Eso no es el rol de la mujer.
Y además el rol de la mujer en la familia tiene que ser integrado por el rol del hombre en la familia, que muchas veces está ausente, casi siempre ha estado ausente. Bueno, casi siempre no, sobre todo después de la industrialización. Antes las familias eran mucho más, el padre estaba presente en la familia, pero ahora hasta los sociólogos hablan de fatherless América y fatherless todo el mundo, porque no están presentes en la casa y en la educación de los hijos y en la... O sea, es decir, los roles es un tema sociológico y bueno, digamos que las mujeres y los hombres pueden hacer casi todo, pero de formas diferentes, y es cuando hay fecundidad. Tanto en el patinaje artístico, como en la familia, como en la solución de problemas económicos, como en la política, como en la universidad. Hay temas que están mal estudiados y están en callejón sin salida porque solo, y eso pasa en teología. Yo soy una de las pocas mujeres teólogas que ha habido hasta hace poco. Hay cosas en callejón sin salida y atascadas desde hace siglos y los hombres no tienen ni idea de por dónde cogerlos. Pero ha habido mujeres teólogas, no, hasta las que son doctoras de la Iglesia eran místicas, pero no eran teólogas, no los habían dejado estudiar. Hasta después del Vaticano II, las mujeres se nos ha quitado la prohibición de estudiar teología. Pues si hay más mujeres teólogas que se ponen a decir, bueno, este tema, ¿cómo lo podemos solucionar? Pues igual ven cosas que los hombres no han podido ver. ¿Se entiende? El tema de los roles. Vale. Doctora, usted habló que en Roma se está hablando del mayor papel de la mujer, pero sabemos que la mujer en la Iglesia está muy presente. En los grupos eclesiales hay mayoría de mujeres y toman decisiones y gracias a ellas mantenemos muchos la fe. Se puede introducir el peligro de pensar que un mayor papel de cualquier sexo significa mayor poder y perdamos el sentido de servicio. Con el poder no llevamos a ningún sitio. O sea, eso es así. Ahora, que haya más participación y más capacidad de... ¿Sabes lo que le pasa a la Iglesia? Que esto lo reconocen los propios eclesiásticos. El Papa no anda más que diciéndoles a los obispos que son unos clericalistas autorreferenciales. O sea, más insultos el propio Papa no les puede echar a los obispos. En la Iglesia ha habido, pues por distintas causas, hasta de cómo en la Edad Media se organizaban los estamentos, pues un clericalismo. Entonces, en la Iglesia parece que para hacer algo hace falta ser cura. Y hay muchísimas cosas que pueden hacer los laicos en la Iglesia que no hace falta estar ordenados, y ahí hay mucho papel para los varones laicos y para las mujeres laicas. O sea, que no se trata solo del papel de la mujer en la Iglesia, sino más ampliamente el papel de los laicos en la Iglesia. Y de distinguir que para muchos trabajos de la Iglesia no hace falta estar ordenado, porque el ministerio sacerdotal, que Dios ha querido que solamente se ordenen varones, y eso tampoco lo tenemos bien explicado, parece que la Iglesia es machista por eso, y justamente por eso no es machista. Es machista, sin embargo, cuando se clericaliza y dice, solo los curas pueden hacer esto y esto y esto y esto, y todas esas cosas no requieren estar ordenado, porque para estar la ordenación es fundamentalmente celebrar la misa y distribuir los sacramentos y predicar la palabra de Dios de un modo oficial, ¿sabes? Y eso yo creo que después del Vaticano II se está avanzando mucho en el papel de los laicos en la Iglesia. Entonces tendremos más cabida, cantidad de dones que tenemos todos los laicos, tanto varones como mujeres. Continuamos. Vale. Doctora, ¿ayuda la utilización del lenguaje llamado inclusivo en el reconocimiento de la igualdad de mujer y varón? Lenguaje inclusivo. El que se llamen hombres a todos, ¿no? O que no se distinga entre hijos e hijas. Pues mira, a veces esto se está sacando de madre. En España estamos en una especie de locura porque ya
En el Parlamento hablan de miembros y miembras. Eso es una locura, ¿eh? Pero algunas distinciones sí que son buenas hacer, sobre todo porque el masculino se considera un genérico y a veces se utiliza el genérico para decir que solo los hombres pueden hacer eso. Es decir, que todo tiene su punto, ¿eh? Ni pasarse por un lado ni por el otro, diría yo. Más preguntas. Doctora, ¿cómo educar correctamente a los hijos cuando se ve que el hombre ha perdido campo laboral y por ende ser jefe del hogar en el sentido económico? Yo veo que los hombres han encontrado una razón para dejar de lado el apoyo económico, el trato a la mujer, entre otros. No he entendido la pregunta. Yo lo que entiendo de la pregunta es, se refiere al varón cuando esté en casa como jefe del hogar, por lo que pregunta aquí, dice, ha perdido campo laboral y por ende ser jefe del hogar. ¿Cómo educar correctamente a los hijos en ese aspecto, en ese ámbito? Hombre, yo creo que en el hogar hay un jefe y una jefa. Y se tienen que poner de acuerdo entre los dos. Y llegar a hablar las cosas separado de los hijos, porque a veces para llegar a conclusiones hace falta discutir un poco, y es bueno que los hijos no te oigan discutir, pero yo creo que no hay un jefe de la familia como jefe, hay un jefe y una jefa, hay dos. Y es un sitio donde la dualidad funciona fenomenal. Esto lo explica perfectamente Pedro Juan Viladrich. Tiene unos escritos preciosos sobre lo que es el consenso entre el esposo y la esposa en la familia y cómo cuando llegan a una conclusión entre los dos, el esposo es el responsable de que eso se lleve a la práctica. Esto hay que pedirle una conferencia a don Pedro Juan Viladrich para explicar esto. Por favor, explicar esa afirmación que en arameo la mujer está al lado del varón. Esto se aplica a lo que la Biblia dice de la mujer, ayuda idónea. Aclaro, hoy la mujer está siendo vindicada por Dios, pero también el adversario es Dios. La usa para enfrentarse al varón. A ver, no entiendo la pregunta. Que si Dios, si el adversario es Dios, el adversario de la mujer. Lo pregunta así, que se aclare la afirmación que está en arameo, la mujer está al lado del varón. Aplica a lo que la Biblia dice de la mujer. Hay algo que no se entiende bien, pero voy a seguir. Dice, aclaro. Yo creo que esta pregunta va con lo que ya explicó sobre la sumisión de la mujer. Vamos a ver, cuando se ha traducido antes, en las traducciones de la Biblia decían, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces, eso literalmente en arameo dice, voy a hacerle a alguien frente a frente. Entonces, alguien frente a frente es alguien con quien poder hablar, con quien poder tener compañía. Todo son cosas positivas. Entonces, eso es el querer de Dios desde el principio. Lo que pasa es que eso se ha deformado mucho por el pecado original, en el que la mujer ha sido considerada inferior, que el marido era el que mandaba y la mujer obedecía. Eso es mentira. La obediencia es virtud de hijos, hasta que se vayan formando, porque al principio no tienen sentido común los niños. Y luego hay que ayudarles a administrar su libertad. La mujer no tiene que obedecer al varón, la mujer tiene que ponerse de acuerdo con el varón y el varón tiene que ponerse de acuerdo con la mujer. Y tienen que ser una sumisión o obediencia mutua, llegando a un consenso. Y me remito al profesor Viladrich, que es experto en este tema. Muy bien. ¿No le parece que el proceso de identidad de ser mujer y ser varón es un proceso que no ha sido bien entendido, asimismo vinculado al hábito de la sindéresis? Bueno, es una pregunta muy técnica esa. A ver, vuélvela a repetir.
¿No le parece que el proceso de identidad de ser mujer y ser varón es un proceso que no ha sido bien entendido? Mismo vinculado al hábito nativo de las indias. Bueno, esto es un poliano o una poliana el que me hace esto, porque por la referencia al tema de la sindéresis. Que el proceso de la identidad no ha sido bien entendido es de cajón. Para empezar, no se ha estudiado. O sea, que empecemos. Por la sindéresis o por donde sea. Más preguntas. ¿Cuál sería la misión de la mujer en los tiempos actuales, con tantos modelos de pensamiento que hoy existen? La misión de la mujer, pues ser una persona independiente en el sentido de que no tiene que ser esclava de nadie. Y siendo independiente, o sea, la mujer no tiene que ser un ser dependiente del varón, ni siquiera económicamente sería lo bueno. Y sin embargo, de igual a igual, ponerse de acuerdo con el varón para entre los dos sacar adelante la construcción de la historia, la familia y el enriquecimiento personal. Pues protagonista en primera línea, pero no única, sino con el varón. Ahora mismo nos hace falta relanzar la alianza varón y mujer, pero de seres maduros, independientes, con visión propia y que saben negociar. Unas veces cedes tú, otras veces cedo yo, porque siempre hay distintas visiones, pero siempre en vistas al bien común, al bien personal, al bien de los hijos, al bien de las personas, al bien de la sociedad. Aquí hay muchas más preguntas. ¿Qué significa que el sexo es un constitutivo ontológico y el género no? A ver, que se ha cortado un poco la voz. ¿Qué significa que el sexo es un constitutivo ontológico y el género no? Bueno, pues mira, es que una cosa es con lo que nacemos y otra cosa es lo que hacemos. Por ejemplo, el sexo está enraizado en nuestro propio ser, pero luego el género es el modo de organizarse los varones y mujeres en sociedad. Entonces eso es algo dependiente de la ética, no de la ontología, como la sociedad civil. O sea, el género hay que verlo como respeta la dignidad humana. La dignidad humana, como el hecho de ser varón y ser mujer, es algo interno, ontológico, intrínseco, no negociable. No negociable. La dignidad humana no es negociable. Y sin embargo, los esquemas culturales, pues pueden estar de acuerdo o no con la dignidad humana. Y hay estructuras de género que van en contra de la dignidad humana, como la esclavitud. Y el hecho de que la mujer se considere inferior, subordinada, pasiva, eso todo es una milonga que va en contra de la dignidad del verdadero ser de la mujer. Son dos campos. Uno es el constitutivo y otro es el operativo. El operativo depende de la ética y puede estar bien hecho o mal hecho. Y en la cultura tenemos cantidad de esquemas varón-mujer que están mal hechos. Por un lado y por el otro, el modelo patriarcal y el modelo igualitarista. Cómo se ha hecho en el pasado está fatal. Cómo se hace en el modelo igualitarista también es fatal. Entonces, un verdadero modelo de relaciones varón-mujer, donde la igualdad y la diferencia se conjuguen, está en el fondo por hacer. Está hecho en parte, pero no está terminado de hacer. Y hay muchas dificultades institucionales, de la política, de lo que les conviene a los que tienen poder, de los que, etc. Muy bien. ¿Cómo educar con responsabilidad para que la participación en la familia no sea roles, sino fruto de un amor donal? ¿Cómo educar?
Eso lo tendrán que hacer los pedagogos, ¿eh? Explicar los modos y contar experiencias. Hay cosas que salen bien en un momento, en otro. Yo como antropóloga me dedico más a la explicación profunda, ¿eh? Eso luego hay que aplicarlo. Muy bien. Una de las últimas preguntas. Sí. ¿Hasta qué punto la maternidad limita el desarrollo profesional de la mujer? Puesto que actualmente la maternidad está siendo relegada. ¿Está siendo? Relegada. Relegada. Bueno, yo creo que es que ahora mismo hay un ataque muy profundo contra la maternidad, aunque solo sea por tema del aborto. O sea, ahora mismo la maternidad está siendo agredida de un modo brutal. Del mismo modo que te digo que es horroroso, pues por ejemplo lo que pasa en África, que a las niñas las esclavizan para tener hijos y las casan con quien no quiere y tienen una media de no sé si 10 hijos por vida, las mujeres, pues son 8 o 10 de media, ¿eh? Eso quiere decir que algunas tienen 16 o 20, ¿eh? Y no lo hacen porque quieren, sino que claro, la maternidad no es una función social. La maternidad es una actividad personalísima, ¿eh? Entonces, ahora mismo sufre un ataque brutal. Y la única defensa de la maternidad es que el varón descubra la paternidad. Solo el varón como padre puede defender a la mujer como madre. ¿Cómo evitar reductos teóricos que proponen un listado rígido de características, funciones o roles distintivos para varones y mujeres? Usted afirma que las funciones dependen de las capacidades de cada cual. ¿Podría explicarlo mejor? Pues mira, eso de que haya un listado rígido de características, funciones o roles distintivos es una milonga, es decir, es una mentira. Lo único que no puede hacer un varón es ser madre y lo único que no puede hacer una mujer es ser padre, porque engendran de modo diferente. Y realmente el mayor peso del engendramiento carga sobre la mujer, también por todo el empuje, o sea, todo, porque pues son todas las fuerzas de su propia naturaleza, de su propia física, ¿no? Es un esfuerzo físico. Hay mujeres que no tienen tanta dificultad al tener hijos, hay gente que se queda baldada después de cada embarazo, ¿eh? Bueno, entonces, las características, mira, hay unas características, hay una serie de características que son llamadas cualidades masculinas y femeninas que Jung descubrió que las tenemos todos. Los varones tienen, bueno, pues por la adrenalina, por su condicionamiento físico, más facilidad para una serie de cualidades que desarrollan con mucha más facilidad. Pero Jung se dio cuenta por los enfermos que le llegaban a su despacho, a su consulta, que los varones solo con características masculinas terminaban siendo unas personalidades muy raras, ¿eh? Y muy egocéntricos, casi sin relaciones sociales, porque no tenían capacidad de ternura, ni cuidado de las cosas pequeñas, ni hacían no sé cuántos. De los valores, en mi libro encontrarán en distintos sitios elencos de valores femeninos y masculinos. Pero resulta que es que la psique, en cierto modo, como tenemos una naturaleza completa cada cual, tenemos la capacidad de las mujeres de desarrollar los valores que los hombres desarrollan de un modo más espontáneo. Y los hombres tienen necesidad de desarrollar las cualidades que las mujeres desarrollamos de un modo más espontáneo. Y aquí la clave del asunto. Solo lo podemos hacer
las mujeres gracias a los hombres de nuestra vida, empezando por nuestro padre, y los varones a las mujeres de su vida. Con lo cual, el varón y mujer, una de las cosas que tienen es que tienen capacidad, lo que Pedro Juan ya ha llamado, porque esto yo el primero que se lo oí fue a Pedro Juan, y que creo que tiene muchas implicaciones, capacidad de mutuo engendramiento. Los varones pueden sacar de las mujeres cosas que hay dentro de ellas, pero que solo salen a la luz gracias a los hombres. Y las mujeres tenemos capacidad de sacar de los hombres cosas que hay dentro de ellos, pero que ellos solos no lo pueden sacar, necesitan a las mujeres de su vida. Entonces, varón y mujer son dos modos distintos de encarnar la misma naturaleza y de hacer lo mismo, solo que lo hacen de modo diferente. La ternura de un varón es distinta que la ternura de una mujer, pero es ternura. La generosidad de un varón a veces se mide de un modo diferente que el de las mujeres, pero es generosidad. Entonces, los roles, ¿por qué los roles dependen de las capacidades? Pues porque para que ser presidenta de un país como es la Merkel, hace falta tener capacidad de gobierno. No solo ser mujer. Cuando en el gobierno de España a veces tenemos unos gobiernos muy curiosos que quieren ser paritarios, y cogen mujeres de aquí y de allá para que haya un 50% de mujeres y te ponen unas ministras que te da vergüenza ajena. Es que eso no vale. Tienen que ser mujeres competentes, no por la cuota o por la... A veces por la cuota ayuda a que los varones no quieran todos, los que los hombres tienen un afán de protagonismo, que si puede estar un hombre que no esté una mujer. A veces las cuotas pueden tener esa ventaja, pero hace falta que sean gente capaz y preparada. La mujer puede ser presidenta de un gobierno, ¿cómo no? Y Merkel es la mejor gobernante que tenemos en Europa, y no sé si en el mundo, porque hay otras 9, igual son tan buenas como ellas, las conozco menos, pero son bastante buenas las 9. Ya hay vídeos por ahí diciendo que el asunto del COVID, donde mejor gestionado está, es en 10 países, y de esos 10 países, sus presidentas son la mayor parte. Son presidentas la mayor parte. O sea, les hemos ganado por goleada a los hombres. Porque ellos están a veces más pendientes de su éxito que del bien común. Y la mujer tiene una gran capacidad de cuidar a los demás y de tener sensibilidad por las personas. Eso, aplicado a la política, tiene muchas ventajas. Ahora, tienen que tener capacidad de gobierno. No me pongas a una ministra que no tiene ni idea, porque todo lo hace fatal. Y si es varón también lo hace fatal. En España han puesto unos ministros ahora mismo que les dan vueltas, pues bueno, no sé si me he explicado bien, ¿no? Las funciones dependen de las capacidades de cada cual. ¿De qué? De sus condiciones y de que estén preparadas. De que estén preparados. Lo único que no puede hacer un hombre es ser padre, o sea, un hombre es ser madre y una mujer ser padre. Todo lo demás depende de sus dones, de cómo los ha desarrollado, de las capacidades que tiene. Hay gente que tiene capacidad de gobierno, hay gente que tiene capacidad de otras cosas. Vale. Muy bien, doctora Blanca. Agradecemos muchísimo su brillante e ilustrativa participación. Se nos han quedado algunas preguntas. Bueno, pero me has hecho muchísimas. Sí, hecho una barbaridad. Sí, que la gente estaba muy atenta y el tema da mucho. Y quizás se pueda presentar en otra oportunidad. Agradecemos muchísimo, de verdad muchísimo su participación. Aprovechamos y da pase ahora al doctor Pedro Juan Viladrich, a quien nos ha ido varias veces en este webinar, y se encuentra con nosotros para cerrar el evento. Doctor Pedro Juan. Yo quisiera muy brevemente, a propósito de esta exposición de la doctora o de la doble doctora en filosofía y en teología, que es un perfil muy escaso hoy en las intelectuales mujeres. Quisiera decir lo siguiente: ¿qué hay debajo de todo el esfuerzo biográfico y de todo lo que nos ha dicho Blanca? Lo que hay es
el amanecer de una nueva época en donde la comprensión de lo que somos como varones y como mujeres y de las múltiples complementariedades que hay, desde las más íntimas a las más externas y sociales, es el futuro inmediato. Y en ese futuro inmediato, que es civilización, y lo contrario va a ser regresar a situaciones de mayor pobreza humana, ese futuro que significa civilizar y humanizar, en ese futuro el protagonismo, desde mi punto de vista, lo va a tomar la mujer, como si la historia le hubiera dado la palabra. Y es su turno. Es la mujer la que ahora puede, si quiere, y profundiza en lo que es, hacer que el varón lo sea en las distintas manifestaciones de su masculinidad. Ser marido, ser padre, ser hijo, ser hermano, ser abuelo, ser nieto, ser colega profesional, ser amigo. Y me quedo en lo de amigo un instante, porque cuántas veces hemos oído, y yo he tenido que escribir páginas y páginas contra lo que voy a decir, de que entre varones y mujeres no es posible la amistad. Perspectiva machista claramente, porque está infectada de la visión codiciosa del cuerpo sexual ajeno, pero visión que no penetra en lo que Blanca Castilla de Cortázar ha dicho con gran energía, no penetra en la igual condición personal de la mujer, en su igual valía y dignidad. Percepción que o está presente en nuestras relaciones de complementariedad o, si no está presente, la escena del poder, del que puede más, de la utilización del otro, explica lo que en la historia nos ha ocurrido con el subordinacionismo de la mujer, con la traducción de mutua ayuda como si fuera la secretaria de dirección o una sirvienta o una geisha, con la que se ha leído la creación de la mujer en la Biblia, cuando lo que se trataba era de decirnos lo que hoy en el lenguaje íntimo decimos face to face, vis a vis, cara a cara, mirándonos a los dos a los ojos, y además de mirarnos los dos a los ojos con igual valía y percepción, entender que los ojos son peculiarmente diferentes y que la gracia de su fecundidad consiste en lograr mirar juntos un proyecto común, que puede ser nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra sociedad, nuestro tiempo, la historia. Es decir, la humanidad es el proyecto de varones y mujeres. Me ha parecido espléndido todo lo que se ha debatido y las preguntas, por supuesto las respuestas, de Blanca Castilla de Cortázar. Ya son tantos años de amistad y de trabajo juntos. Le agradezco también la cortesía de alguna que otra cita y recomiendo vivamente a quienes, escuchando, son alumnos de una maestría, a aquellos que, no siendo alumnos, sin embargo, están interesados en la cuestión de la mujer y en un futuro más humano. Recuerden que Juan Pablo II decía en el 86 de Familiares Consorcio que el futuro de la humanidad se fragua en la familia, es decir, en las relaciones amorosas primarias, entre varones y mujeres, marido y esposa, padre y madre, hermanos y hermanas, abuelas y nietos, y nietas y abuelos entre sí, porque el testimonio de su unión conyugal, cuando son tan veteranos, irradia poderosísimamente sobre las generaciones de sus hijos y de sus nietos. No se permitan, si son veteranos, dar un mal testimonio de su amor y de la historia de su amor. Muchas gracias, Blanca, por tu intervención. Gracias al Instituto y háganse con este libro. Es muy importante que lo lean.
Agradecemos nuevamente la participación de la doctora Blanca Castilla de Cortázar, igual que la presencia y las palabras del doctor Pedro Juan Viladrich. Asimismo, les invitamos a los participantes y también les agradecemos a ellos, a los casi 150 participantes que nos acompañan ahora, si están interesados y a los que no, seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y también tenemos un número de WhatsApp al cual pueden comunicarse, que está con el código internacional para los interesados a nivel nacional e internacional. Nuestra maestría en matrimonio y familia es en modalidad semipresencial. Hay muchas razones para seguir la MAF, entre ellos, la maestría en matrimonio y familia, entre ellos docentes especializados y con trayectoria profesional, título oficial a nombre de la nación, diversas salidas profesionales, formación continua a sus graduados, modalidad semipresencial desde sus inicios, 30% presencial y 70% virtual. Tiene una visión interdisciplinar y sistémica de las realidades familiares y, por supuesto, un reconocido prestigio y experiencia del Instituto de Ciencias para la Familia. El cierre de inscripciones es en marzo de 2021. Los informes y preinscripciones pueden hacerlos en maestría.mmf@udep.edu.p. Asimismo, les presentamos la colección de textos del ISF, a la venta en la página de librosperuanos.com. Entre ellos se encontrará también el libro que acabamos de presentar hoy, así como muchas de las ediciones de libros del doctor Pedro Juan Viladrich y también en compañía de la doctora Blanca Castilla de Cortázar. Nuevamente les agradecemos a los ponentes y a todas las personas que nos han acompañado. Buen fin de semana. Muchas gracias.